¿Cómo están mis estimados oyentes? Les saluda el profesor Michael Ayala y en esta ocasión quisiera iniciar una nueva temporada de este apasionante tema que es la historia peruana. Antes que cualquier tipo de explicación quisiera saludar a Hernando del Mar León y a su hijo Ismael. Gracias, Hernando, por tus aportes a esta propuesta, a este canal, digamos, de podcast. Muchas gracias, en verdad. Y un saludo también para Ismael, su hijo. Espero que se haya podido recuperar y que siga aprendiendo también con estos podcasts y también obviamente bajo la tutela de su papá. Ismael, desde acá un saludo muy grande. Algunas preguntitas me han planteado Ismael me ha planteado Hernando sobre la historia peruana. Algunas cuestiones también que quedan ahí en el tintero, como el CAEM, el Centro de Altos Estudios Militares. Y voy a empalmar el Centro de Altos Estudios Militares con el tema de hoy. El tema de hoy tiene que ver con los mitos y verdades de los incas. El CAEM, es el Centro de Altos Estudios Militares, fue una propuesta instaurada en el país con la intención de formar militares en elementos políticos, básicamente en un contexto en donde, las ideas socialistas habían avanzado bastante y no se les podía atacar solamente con disparos. Había que conocer todo el entorno ideológico. Y los militares siempre tuvieron un protagonismo. Y también, antes de continuar, un agradecimiento a quienes comentan también, ¿no? A Eduardo Fajardo Jiménez, a Pedro García también y a Victoria Saavedra. Gracias también por sus comentarios, que siempre son importantes y pertinentes. Y animan bastante a continuar con este tipo de narraciones, de explicaciones. Entonces, eso con respecto al CAEM, ¿no? El CAEM es un centro de formación militar. Ahora, ¿por qué ya no hay militares como Velasco o como Morales Bermúdez? Básicamente porque Perú es una nación que depende de Estados Unidos y Estados Unidos ha apostado mucho por la democracia. Estados Unidos fue un aliado en la victoria de la nación misma contra Sendero Luminoso. Y también observó que en el Perú una democracia sólida es una democracia que va a permitir que las ideas, digamos, radicales sean contenidas. Así que en ese sentido difícilmente un militar va a hacer un golpe de Estado, puesto que no tendría el respaldo de las naciones más poderosas, en este caso Estados Unidos. Eso para empezar, ¿no? Ahora, que se sigan formando militares, claro que sí, ¿no? Que están vigilantes, sí, claro que sí. Ahora, sí se puede observar también ya en este tiempo que los militares tienen una presencia indirecta. La estrategia de pronto más adecuada para ellos en el país es una actuación indirecta, no directa. De hecho, cuando estuvo Pedro Castillo gobernando, sí hubo un remesón, porque también hay una situación con respecto al aparato militar, ¿no? Hay una suerte de tradición militar, hay una suerte de casi línea sucesoria en el aspecto militar en el país. Y militares que van entrando y van queriendo abrirse camino. Entonces, temas de poder también los hay. Esto se observa bastante con el tema de los ascensos y todo lo demás. Eso respecto al CAEM. Ahora, respecto al tema del terrorismo, claro, necesita ser analizado con más paciencia. Tendríamos que hablar del informe de la CBR. Yo en algún momento me gustaría hablar con más detalle, solo que a veces los tiempos están bastante calientes, por así decirlo, para poder hablarlo ahora. He observado, como les dije en otras ediciones anteriores, que es complicado hablar ahora porque te pueden tildar o de fujimorista o de rojete, ¿no? o de la pestilencia o de los rojetes. Entonces, y de verdad hay bastante recalcitrancia respecto al tema. Entonces, en su momento, mi estimado Hernando, lo voy a comentar. Otro aspecto
también interesante sobre el fascismo. Yo creo que ya en cualquier momento vamos a tener un gobierno fascista. De hecho, no puedo decir que Rafael López Aliaga sea un fascista, pero sí creo que comparte algunas ideas, ¿no? Un autoritarismo, una crítica al sistema democrático, como se observa. Yo creo que está el fascismo presente en el país de alguna u otra manera, puesto que cuando el fascismo aparece siempre que la democracia es endeble o no tiene fortaleza, la imagen de un dictador. ¿Es Dina Boluarte una dictadora? Formalmente no, en realidad no es, formalmente hablando, no es una dictadora, ¿no? Curiosamente, una mujer con un trasfondo de ideas ligadas a la izquierda, gobierna en función también de las voluntades de la derecha, digamos, ¿no? Y bueno, económicamente el Perú está aguantando, no significa que está resistiendo económicamente, está luchando por mantener una estabilidad, a diferencia de otros países como Argentina, por ejemplo, ¿no? Que está viviendo una situación bastante crítica. Y es lo que puedo comentar sobre la situación. Ahora, antes de hablar, y la verdad, sinceramente, ¿no? Antes de hablar de la cuestión de los gobiernos que venían, básicamente ya el gobierno de Ollantumala, de Alan García, del mismo BPK y bueno, de Castillo, y quería hacer un salto en el pasado, porque ha sido en el siglo XXI en donde hay o ha aparecido una fuerte propuesta digamos, de idealización de la corona española. O sea, ante la crisis democrática, ha habido una crisis democrática y esta ha generado una nostalgia al virreinato. Y hay movimientos y marchas con banderas españolas de la corona española. Ha habido movimientos hispanófilos, ¿no? Explicando que la república ha sido el gran mal para el Perú, que cuando éramos virreinato estábamos mejor, que cuando éramos virreinato éramos potencia, y hay todo un discurso. Eh, con la aparición de Toledo en el gobierno, más adelante con Ollanta bueno, Alan García, PPK, que es una respuesta, digamos, a estos gobiernos, ya luego con Pedro Castillo la recalcitrancia ha sido más grande. Entonces el anhelo a lo español, pero el anhelo a lo español también está en paralelo al fortalecimiento de toda esta propuesta indigenista en el país. Ahora, pero no es un indigenismo, digamos, a ultranza, en realidad es una cuestión más comercial. Es decir, durante el gobierno de Toledo, lo andino se convirtió en una marca de exportación. Entonces, lo andino ha ido tomando presencia, no lo selvático, ¿no? Más que nada lo andino ha ido tomando presencia fuerte como marca Perú, ¿no? También la selva con un video que hicieron sobre Loreto, pero en el siglo XXI creo yo que hay una suerte de reconciliación con el pasado en cuanto a potenciar la historia peruana y su legado como algo que vender. Caral, por ejemplo, ¿no? Caral, alguno lo puede ver como un desierto o como construcciones en medio del desierto, pero Caral es un símbolo oye, también hay, o sea, además de Machu Picchu, también hay muchos elementos andinos que rescatar, ancestrales. Pero en ese resurgir, ¿no? Básicamente comercial, porque también hay una propuesta indigenista del lado de la izquierda. La derecha lo que ha hecho con lo indígena, con lo andino, es básicamente comercializar. Comentarles, por ejemplo, que ahora último hay una luchadora en un videojuego, Tekken 8, que se llama Azucena, ¿no? Que tú ves el video y ella pelea en un entorno donde hay música folclórica, donde está Machu Picchu, donde hay llamas, ¿no? Es interesantísimo este juego.
Y otro juego más, no recuerdo cómo se llama, pero es Illari, ¿no? Illari es un personaje también que pertenece a la línea de guerreros incas, pero hay todo un imaginario construido respecto a lo andino. Y en paralelo está levantándose todo un imaginario respecto a lo hispánico del Perú. Y hay obviamente gente que habla en términos de lo español como lo ideal. Y no es algo ajeno a la historia, porque, bueno, Vivanco era un hombre, por ejemplo, un personaje bastante interesante, porque hasta 1866 había en Perú personas que decían, pues vamos a volver a ser parte del virreinato, nos conviene ser más parte de un imperio que ser o sea, cabeza de ratón, mejor ser cola de león que cabeza de ratón. Y en estas dinámicas o en estas situaciones, digamos, es importante, es muy pertinente hablar sobre algunos mitos y verdades del mundo inca, antes de hablar del desmadre que se va a dar con la caída del Tahuantinsuyo, o antes de hablar de Almagro, de Pizarro y su gente y la corona española. Es preciso primero ubicarnos en el último momento digamos, de la autonomía andina. Y voy a decir mitos y verdades porque aparecen grupos que quieren, dicen, no, desmitologizando a los incas. Pero, o sea, hay, digamos, elementos a veces que los hispanófilos, los hispanistas, digamos, no toman en consideración y satanizan al mundo inca. Y al revés también. Hay también una satanización del mundo hispano digamos, en apoyo a lo inca. Entonces hay que encontrar un equilibrio en nuestra reflexión. Mitos y verdades. Ok, vamos primero a atacar el primer mito. El mito de que el mundo inca era un mundo idealizado, donde nadie sufría hambre, donde todo estaba perfecto, era un sistema muy bien organizado y no había, pues, conflictos políticos. No es verdad. No tiene nada de verdad esta situación. No es cierto. Y no es cierto, pero ¿por qué ha surgido esta idealización? La idealización del mundo inca surge con fuerza, digamos, a raíz de la búsqueda de identidad peruana. Entonces, cuando surge la República, ya había pasado bastante, ¿no? Digamos, del mundo inca, pero hay una construcción de idealización que viene desde el momento en que la corona española se instala. Y, o sea, es una cuestión también que aparece constantemente. Hay un librito, Buscando un Inca, de Alberto Flores Galindo, en donde vamos a encontrar bastante de esta situación. La idea de Buscando un Inca es que el Inca, en la historia peruana, siempre ha tenido la imagen del gobernador justo, del gobernador que no va a caer en corrupción, que va a castigar al malvado y todo lo demás. Y claro, el mito, digamos, del Inca, del mesiánico, digamos, ¿no? La idea del Inca adquirió caracteres mesiánicos, el que nos va a salvar y tiene que ver con Incarri, un mito también peruano muy fuerte. Incarri, la idea del Inca que fue despedazado y las partes de su cuerpo están en diferentes lugares y un día se unirán para formar un gobierno ideal en donde ya no haya hambre y bueno, los españoles serán expulsados, los extranjeros serán expulsados. Voy a detener un poquito más el mito de Incarri. La idea es que vendrá un gobernador, digamos, había un hombre, ¿no? Más o menos el mito dice así, ¿no? De Incarri. Érase pues un gobierno de paz, érase un gobierno hermoso, de armonía, gobernado pues por un sabio, pero un día unos extranjeros traicionaron a ese gobernante sabio, y este gobernante sabio fue
traicionado y cortado en partes y en diferentes partes fueron enviadas sus diferentes partes de su cuerpo, las diferentes partes de su cuerpo a diferentes puntos del mundo. Pero un día esas partes se unirán y volverá Incarri, ¿no? Y expulsará a quienes destrozaron el mundo que había estado antes. Más o menos la idea de Incarri. Y en el libro Buscando un Inca de Alberto Flores Galindo hay una referencia a que el peruano busca ese tipo de gobernante, digamos, idealizado. No es tan descabellado, pero la rabia a Pedro Castillo tiene también que ver con una rabia, la rabia a Pedro Castillo muchas veces irracional, si bien ha sido vinculado a temas de corrupción, como ha sido PPK, como ha sido los demás, pero esta rabia a veces irracional no es tan irracional. Básicamente los adversarios de Pedro Castillo vieron el peligro de que la población vean a Pedro Castillo en Pedro Castillo a un Incarri. ¿Por qué? Porque la idea de Incarri es una imagen muy, muy fuerte. Y la idea de Incarri es la que, digamos, ha movilizado, digamos, sin decir que es Incarri, ha movilizado muchas cosas. Voy a arriesgarme a decir que en algún momento Fujimori fue visto como el Incarri. Obviamente, Sendero Luminoso quizás no lo va a reconocer, pero en algún momento también Adin Miguel Guzmán fue visto como el Incarri. Entonces, el Perú tiene una idea mesiánica de un gobernante que va a estabilizar. Estaba pensando en Argentina y Maradona, ¿no? Maradona, Messi, siempre busca al caudillo. En el caso del Perú, creo yo que hay o está presente. Ahora, pero digamos, en paralelo al mito de Incarri está el mito, pues, del conquistador, ¿no? Está el mito, digamos, del virrey ideal. Yo creo que está construyéndose la idea del virrey ideal, ¿no? La contrapartida, digamos, la némesis del Incarri. Pero creo que es una cuestión en construcción todavía. O de repente ahí mismo también está escondida una versión hispana de Incarri. Okay, estoy divagando un poquito. La cuestión es que entonces Incarri es una imagen idealizada, ¿no? Velasco, de alguna u otra manera, se pudo haber visto como el Incarri también. Entonces, digamos, sacar a Pedro Castillo del gobierno era sacar, digamos, una propuesta que podría haberse convertido en una propuesta mesiánica, digamos. Básicamente, el fujimorismo no quiere otro Mesías. El fujimorismo tiene bastante del mesianismo respecto a Fujimori, porque si se dan cuenta, no es Keiko, Kenji, ¿no? Como, o sea, ellos dos, si no son ellos, es, digamos, el papá, ¿no? Y hasta Susana Iguchi en un momento. Entonces, una especie de herencia dinástica, ¿no? Hay ahí en cuanto al fujimorismo. El legado del fujimorismo es la Constitución del 93. Pero voy a lanzarme a especular una situación. La Constitución del 93, sacarla es, creo yo, una obsesión que tiene que ver con matar el mito fujimorista. Porque los fujimoristas, a su manera, ven en el apellido Fujimori el incarrismo, como en su momento Odría. Odría era el Incarri también en su momento. La idea del gobernador ideal, el gobernador de mano firme, ¿no? El gobernador que ordenará el país, esta es la idea. Entonces, el fujimorismo no va a sacar la Constitución del 93, pero por un tema más de perspectiva mesiánica, creo yo. Va más por ahí, ¿no? Y la idea de la izquierda que quiere sacar la Constitución del 93 es porque quiere matar el mito. Entonces ahí tenemos el mito. Fujimori se constituye como un mito. El mito de que cuando él gobernaba todo estaba bien, ¿no? Entonces hay que matar el mito. Aya de la Torre, por ejemplo, es el mito aprista.
¿no? El mito aprista, y ahorita el APRA está, digamos, forjando la imagen del mito alanista, ¿no? Es recrear el mito. Ahora, ¿qué es el mito? ¿Qué es el mito? El mito, bueno, Mircea Eliade lo plantea como una construcción que explica el mundo de una manera, ¿correcto? Y el mito se recibe, se asume y sirve para organizar a una sociedad, ¿correcto? Entonces, en ese sentido, el mundo, digamos, en ese sentido nunca trascendimos, nunca saltamos a ser una república tal cual. En ese sentido, todavía cuando escogemos un alcalde o cuando escogemos un presidente, estamos bajo el mito de Incarri, ¿no? Creemos que es un gobernante el que va a dirigir todo el país, y no es exactamente así, ¿no? Hay una propuesta, digamos, que debe gobernar el país. Entonces, digamos, en ese sentido es muy importante la aparición de los partidos políticos, porque es un salto del mito a logos. Logos entendido como una explicación racional del mundo. Entonces, hay mucho discurso mítico en aspecto político peruano. Y obviamente los desengaños que han ido ocurriendo han sido para bien, porque los desengaños nos hacen ver al líder político más que como un mesías, como un humano. Ahora, ¿por qué no ver a un político como un mesías? Porque es falible. Sin embargo, los movimientos hispanistas, creo yo, que van a, digamos, replantear el mito de Incarri, ¿no? Idealizando esta vez, pero desde el lado hispano. Es lo que estoy observando de los movimientos. Y obviamente, va a haber, si es que ya no existe ya, un choque ideológico fuerte. Y recuerden algo, los choques ideológicos suelen, dentro de una nación de ese nivel, suelen llevar pues a una guerra civil, que es lo que se quiere evitar. Entonces, tenemos por un lado el mito de Incarri, el mito de Incarri, que se ha construido en la historia nacional, que pervive en nuestras épocas y que se observa en nuestra perspectiva mesiánica de ver la política, un hombre que nos va a salvar, un hombre que nos va a gobernar, ¿no? Hasta las noticias mismas reponen en eso, ¿no? El estadista, cuando es en realidad el desarrollo de un país es un desarrollo pues simultáneo de diferentes autoridades, por un lado, ¿no? Pero también tenemos, por otra parte, el anti-incarrismo, digamos, ¿no? O una suerte de la búsqueda de repente de un gobernante, digamos, no cercano a los elementos andinos, sino a los elementos hispanos. Y, digamos, y en ese sentido nos encontramos, pues, ¿no?, ante una propuesta ideológica, digamos, hispanista, básicamente verticalista, básicamente, digamos, con elementos de monarquía absoluta, ¿no? Y curiosamente, el incarrismo tiene un elemento de monarquía absoluta. Detrás de estas propuestas se encuentran los sistemas totalitarios o los sistemas absolutistas, que surgen de la desesperación de la crisis, producto de la crisis. Es decir, ante la crisis, digamos, las propuestas radicales son las que surgen. Cuando el Perú ha estado en crisis, las propuestas radicales, con medidas radicales, son las que van apareciendo. Y es lo que le pasa también al fascismo. Y ahí, Hernando, una pregunta también, ¿no?, que me hacía sobre el fascismo. El fascismo aparece como una respuesta desesperada ante la ineficacia de la democracia o ante el avance del socialismo. El fascismo es una respuesta. No voy a decir si es mala o buena, no voy a caer en ese juego, porque las propuestas políticas son lo que son, propuestas políticas. Y el fascismo surge como una propuesta política. Ahora, ¿cuál es el problema de la propuesta política del fascismo? Que una dictadura se agota en función del caudillo también. Entonces, eso está presente en todos nosotros, Ahora, ahorita el Perú ha entrado en una crisis porque se da cuenta que ya no puede estar mirando a un candidato presidencial como el que va a solucionar los problemas.
Tampoco puede estar mirando al Congreso como al Congreso Nacional como el que va a solucionar los problemas, tampoco, ¿no? El peruano va observando también que la construcción de una política eficaz tiene que ver con una cuestión estructural en la que todos tenemos que participar desde nuestros diferentes puntos de partida. Entonces hay un salto, pero curiosamente, y ahí vienes, ya te hablé de Incarri, curiosamente estamos regresando a una cuestión ancestral que tiene que ver con el mundo andino. Para empezar, mitos y verdades entonces. Digamos, el mito de Incarri, o sea, la idea de que el incanato era perfecto, eso es falso, no es cierto. No era perfecto, pero era un sistema que funcionaba bien. Era un sistema que sorprendió a los cronistas españoles, que sorprendió a los conquistadores. Voy a ponerlo así. Cuando ustedes leen el Lazarillo de Tormes y ven al Lazarillo, la historia del Lazarillo es buscar qué comer. Buscar qué comer porque no había comida en Europa. Y este niño roba para comer. O sea, el español que viene de allá de su tierra es un español que no tiene qué comer porque no hay comida en Europa. Y viaja a Centroamérica. Y en este caso, cuando viajan al primer punto de partida, que es tierra firme, la zona de Panamá, ¿no? Ahí no hay un sistema, digamos, de abundancia. Pero cuando el invasor español llega a la zona peruana, se encuentra con un sistema en el que la comida no es un problema. La alimentación no es un problema. Hay una estructura tan sólida que no hay individuo que padezca hambre, digamos, y si la hay es un porcentaje muy pequeño. Entonces, el sistema del incanato no era perfecto, pero tenía una serie de virtudes. Ahora, ha sido idealizado el incanato, ha sido muy idealizado, y eso sí tenemos que extirpar las idealizaciones. No es otro mito también, era socialista el incanato por nada del mundo. Y aquí es necesario marcar la distancia con José Carlos Mariátegui, o incluso con el mismo doctor Ronald Haya de la Torre, y con una serie de intelectuales que vieron en el incanato una suerte de marxismo o socialismo. No hay un socialismo, y esto, digamos, a la luz de las investigaciones de María Rostorovsky, podemos observar que era cualquier cosa menos socialista el mundo andino. El incanato no era socialista, tampoco. Ahora, no era capitalista tampoco. Entonces no podemos decir ninguno ni otro. Tenía un sistema, digamos, propio del mundo andino, que podía haber, digamos, que empalmó bien con algunas propuestas europeas, sí. Pero eso también tenemos que desterrar la idea de la idealización en el sentido de darle un carácter socialista. No es cierto, esto no es verdad. Ahora, que eran un grupo de salvajes que se peleaban, ese mito está descartado desde hace mucho, porque cuando llega el virreinato y los hispanófilos dicen, pues no, sí, el incanato era un desastre y mataban gente. Claro, como todo sistema, digamos, político lo hacía, pero tampoco podemos decir que el incanato era un grupo de salvajes desordenados. No tiene nada que ver. Ahora, una verdad de los incas. ¿Hacían sacrificios humanos? Sí, hacían sacrificios humanos. ¿Ok? Básicamente jóvenes mujeres, con la idea de aplacar la ira de los dioses. Había. Ahora, a veces se quiere ver desde Occidente que esta idea es falsa, no es posible, no. Y luchan y pelean por el tema, pero no tenemos por qué pelear por el tema. Lo real es que esto existía. Y esto con las investigaciones, digamos, contemporáneas se ha podido observar. Cuando hablamos del mundo inca, tenemos que pensar distantes de nuestras categorías actuales. Y eso es difícil, porque, o sea, tenemos insertado en nosotros una suerte de categorías del tiempo y del espacio, digamos, desde el cual juzgamos lo demás. Entonces, desde mi categoría tiempo-espacio, desde mi cosmovisión, yo voy a interpretar el pasado. Pero tengo que tener cuidado en ese andar,
de interpretar el pasado desde mis categorías contemporáneas. El arte del historiador es, vamos a explicar teniendo en cuenta que soy un ser del 2023. Y es por eso que hablar a veces de elementos cercanos a nuestro tiempo siempre es difícil. ¿Por qué? Porque el que viene es el que me va a juzgar. Dentro de unos 100 años, si Spotify sigue existiendo o Anchor sigue existiendo, todas estas propuestas de podcast, o si el internet sigue existiendo, estos documentos que son estas reflexiones mías van a ser interpretadas. De repente, con el tiempo me dirán que fui yo, digamos, como un humilde pensador, digamos, de este tiempo, ¿no? Y, o sea, es decir, pero claro, me tendrían que mirar en función de ojos de esta época. Hay cosas que podemos ver y otras que no, como humanos. Entonces, hay otro mito respecto al mundo andino también, ¿no? Que eran guerreros, que los incas eran guerreros. No, nada más alejado de la realidad. Guerreros, los aztecas, digamos. Yo siempre lo he dicho, los sabios de América, los mayas. Los guerreros de América, los aztecas. Los negociadores de América, los comerciantes, los incas. Los incas eran grandes negociadores, eran grandes comerciantes, si bien tenían un ejército, no era el sistema, no era el ejército lo primero que presentaban. Esto es una gran ventaja y una gran desventaja, ¿no? Porque, bueno, en el mundo azteca, ¿no? Las luchas fueron sangrientas, porque los aztecas eran guerreros, guerreros por naturaleza. El caso del inca no. Los incas y el mundo andino, el sudamericano, esta zona, era básicamente negociantes. Básicamente era eso. Entonces, eso también hay que sacar. La idea del inca guerrero con su macana. No. Y aquí voy a aprovechar. Otro mito también es que las armas españolas le ganaron a las armas incas. No exactamente. No fue así exactamente. Para empezar, que en una guerra, digamos, la cosmovisión andina era el arma. El arma es un arma de contundencia. O sea, voy a reducir a mi rival, pero no me conviene matarlo, porque si lo mato, ¿quién me trabaja la tierra? Esa es una lógica. Es por eso que no hay, digamos, armas punzocortantes como las entendemos. Hay también otro mito, un mito importantísimo que ya extirpar. La idea del mundo andino como un mundo abstracto. No. Los incas eran muy concretos. Sus creencias religiosas estaban ligadas a algo muy concreto. No es de que había una abstracción. Y eso no está mal. El espíritu pragmático peruano descansa en un espíritu pragmático inca y en un espíritu pragmático anterior. La huaca no tiene un contenido etéreo, no tiene un contenido abstracto como nosotros lo creemos. Es decir, la religiosidad andina carecía de un elemento abstracto. En realidad es una cuestión mucho más concreta. La huaca me ayuda a que mi sistema agrícola funcione. Básicamente es eso. Y si la huaca no satisface, digamos, las respuestas que necesito para el cultivo de la tierra, entonces simplemente ya no adoro esta huaca, voy a otra huaca, ¿no? Es lo que pasa en la historia nacional. Ahí también entonces tenemos que nosotros, la idea a veces también del sacerdote levantando pues el vaso de chicha al cielo, uno se imagina que está pensando en lo etéreo. No, básicamente está pensando en el funcionamiento del mundo. Entonces son elementos de la cosmovisión andina, digamos que de este tiempo que estamos intentando reconstruir, sacándonos, digamos, nuestras perspectivas occidentalizadas. Hay mucho a veces de filosofía especulativa, hay mucho de elementos andinos, de elementos europeizantes que están metidos ahí y no nos damos cuenta. Entonces ahí quiero ir aprovechando, entonces seguir desenterrando mitos así en voz alta. Entonces la religiosidad o la espiritualidad inca no es una espiritualidad abstracta.
es una espiritualidad muy, muy concreta, ¿no? Esto me funciona, esto no me funciona. Entonces, vamos a repasar. ¿Era un gobierno perfecto? No. ¿Eran los incas guerreros? No. ¿Su religiosidad era abstracta? No. ¿Hicieron sacrificios humanos? Sí. ¿Tenían un sistema que funcionaba? Sí. Esa es una verdad. Aquí viene. Entonces, los incas no inventaron la rueda, ¿ok? Uy, me salió bueno el contraste. Los incas no es que hicieron algo nuevo, en cierto sentido. Los incas son, digamos, hoy sabemos que los incas son una síntesis de una serie de elementos que ya venían desde mucho tiempo atrás. ¿Cuál es el problema en el mundo andino? ¿Cuál es el problema a resolver? El fenómeno del niño. Básicamente, la estructura nacional, digamos, el habitante de lo que es hoy el Perú, tiene que enfrentar un problema, el problema del fenómeno del niño. En términos económicos, pues la escasez, ¿no? Entonces, las culturas que van surgiendo tienen que resolver el problema de la situación, digamos, climática nacional. El fenómeno del niño es fundamental para poder entender las dinámicas históricas, las dinámicas culturales en el mundo andino. ¿Por qué? Porque el fenómeno del niño obliga al hombre que vive en los Andes a organizarse para que no le falte la provisión de comida. Ese es un primer punto. Y cuando hablamos del mundo andino, hablamos de costa y hablamos también de sierra y de selva. La selva ¿por qué a veces está tan desvinculada del país? Porque la selva no tiene que enfrentar otro tipo de problemas, digamos, ¿no? A diferencia de la sierra y la costa, que están más pegadas a la cuestión del fenómeno del niño. ¿Qué es el fenómeno del niño? Es un movimiento, un cambio brusco de clima, un cambio brusco de temperaturas, un cambio brusco de recursos naturales. Entonces, el fenómeno del niño ha destrozado culturas y ha levantado culturas. Esto es una cuestión muy importante, ¿no? Los mochicas probablemente desaparecen por el fenómeno del niño. Caral probablemente desaparece como fenómeno del niño. Tiahuanaco Huari. Entonces, cuando uno ve la historia andina, lo que va a observar es que desde Caral, pasando por Chavín, por Nazca, Mochica y Paracas, o Paracas antes, ¿no? Una serie de expresiones culturales, ellos generan sistemas para poder garantizar la alimentación y la supervivencia. Básicamente es eso. Ahora, si en el mundo andino no es que una cultura se pelee con otra porque se pelean, no. Básicamente, y acá también hay que tenerlo en cuenta, es por recursos. Es por recursos. Hay que luchar por los recursos. En el caso de la costa, el recurso muy importante es el agua. En la sierra, también el recurso importante es el agua. Esto es otro elemento también para entender el mundo andino. Fenómeno del niño primero, el agua. El agua es vital para poder entender los movimientos que existen en el mundo andino respecto a las influencias culturales. Y hay un tercer elemento que tiene que ver con la tierra. La sierra tiene problemas, obviamente, de tener valles que permitan garantizar una alimentación, digamos, y provisión a los habitantes. ¿Qué le falta? ¿Qué le falta a la sierra? Tierra y le falta agua, ¿no? Pero ¿qué le sobra? Pues, le sobra tipos de recursos a desarrollar. ¿Qué le falta? ¿Qué le sobra a la costa? Terreno llano. ¿Qué le falta? Ríos más grandes, digamos. Entonces, el mundo andino tiene sus propios problemas, tiene sus propias tensiones. Básicamente, el hombre andino necesita sobrevivir. Y para sobrevivir necesita una buena tierra, una buena siembra, una buena cosecha. Necesita esto. Y para conseguirlo necesita que las fuerzas de la naturaleza puedan digamos, estar
digamos, puedan ser adaptadas o puedan ser usadas de la mejor manera para que no falte la provisión. Entonces, esto es el pensamiento andino. Entonces, hay que sacarnos la idea de la historia medieval, de un reino se pelea con otro reino. Esto es muy medieval y no tiene nada que ver con el desarrollo del mundo andino. Hay que enfrentar el fenómeno del Niño, hay que enfrentar el problema de la escasez de tierra, hay que enfrentar el problema de la escasez de agua, hay que enfrentar también todo el tema de los volcanes, ¿no? Todo el sistema volcánico también. Hay que enfrentar una serie de desafíos respecto a la naturaleza. Y las expresiones culturales que surgen tienen que resolver este problema. Entonces los incas van a hacer una propuesta que va a lograr en un momento determinado proponer que ellos pueden resolver este problema. Y es por eso, y aquí viene otro mito que hay que romper, que a punta de macanazo los incas fueron ganando. No, no fue así. Uno piensa en el inca guerrero que va aplastando a los chancas. No. Los chancas, se habla mucho, por si no lo saben, ¿no? Los chancas son como la némesis de los incas, pero no es que los chancas eran salvajes, no. Los chancas tienen una propuesta, digamos, para organizar el mundo andino, y los incas tienen una propuesta para organizar el mundo andino. Pero la propuesta inca va a ser una propuesta mucho más atractiva que la propuesta chanca, la propuesta guerrera. La propuesta chanca era una propuesta guerrera. La propuesta inca era una propuesta, digamos, más estructurada. No que digo que sea mejor o peor, pero presentaba la propuesta inca, digamos, más posibilidades de implementación que la propuesta chanca. ¿Ok? Estoy intentando no retroceder tanto, pero me veo obligado a hacerlo. Entonces, cuando llegan los españoles llegan con otra idea. Llegan con un sistema de ideas totalmente diferente a las necesidades del mundo andino. Porque el mundo andino tenía que resolver un problema inmediato, que era la crisis. Entonces, voy a hacer referencia a los horizontes, ¿no? Se habla del primer horizonte, que es Chavín y Paracas, ¿no? Chavín básicamente es un sistema de influencia religiosa que garantizaba el buen funcionamiento de la naturaleza, porque eso era Chavín. Chavín decía: yo tengo la fuerza para poder organizar la naturaleza de tal manera que tú no vas a tener problemas. En Paracas ocurría algo similar, pero cuando ya no pudieron, porque un fenómeno del Niño muy probablemente haya destrozado, digamos, este sistema. ¿A qué voy? Que para explicarlo un poquito, las huacas, los centros religiosos en el mundo andino, planteaban la idea de que ellos tenían el conocimiento del movimiento de las estrellas, de la luna y del sol, para saber cuándo cosechar y cuándo sembrar. Cuando esto fallaba, y casi siempre fallaba cuando venía el fenómeno del Niño, entonces la situación era que se abandonaban a esas huacas. Es por eso que en su momento Caral existió y luego dejó de existir, porque simplemente no tenían ya las respuestas. En cambio, es lo que pasa con Pachacámac. El oráculo Pachacámac fue de los más precisos, y es por eso que pervivió inclusive después de la llegada de los españoles. Es una cuestión bien interesante. Entonces, en el caso de Chavín, no necesita un ejército para influenciar, sino lo religioso. En el caso de Paracas, el trabajo del tema de la muerte, el dominio sobre la muerte, que tiene que ser vista de otra manera, no como la hemos pensado nosotros. También hay un tema ahí: morir es viajar para el mundo andino. Morir no es que se acaba. La muerte forma parte de una visión cíclica. Aquí también viene otro elemento, la visión cíclica, ¿no? No olvidar que la visión cíclica es muy importante en las cosmovisiones, digamos, andinas, y básicamente en los pueblos originarios lo cíclico, el tiempo cíclico, no es como el tiempo lineal. Por ejemplo, yo estoy explicando de modo lineal, un presidente después de otro, el tiempo cronológico.
¿no? Pero en el caso del mundo andino, la mentalidad es cíclica, todo vuelve a un punto de partida. La idea del ciclo de la tierra, el ciclo del agua, todo eso, ¿no? Entonces, regresando, ¿no? Los mochicas también son grandes constructores, son grandes organizadores. Otra vez, ¿no? Y bueno, Mochica es un representante, estamos hablando también de los Nazca y otras expresiones culturales. La cuestión es de que estas expresiones culturales también se van a ver afectadas por fenómenos del Niño. La idea, ahora, ojo, nosotros le llamamos hoy fenómeno del Niño, pero ese cambio brusco hace que pues desaparezcan culturas y aparezcan otras. El caso de Tiahuanaco Huari, que van a generar un sistema de organización bastante eficiente que va a durar un buen tiempo y que van a tener bastante influencia hasta que un fenómeno del Niño devastador también los va a traer de la faz de la tierra. Ahora, es como que la historia se escribe y se reescribe antes de, en sentido metafórico, antes de la llegada de los españoles. Es decir, hay expresiones culturales que aparecen y otras que desaparecen. Así que, pero cada aparición y desaparición va dejando su legado, Y es en esa dinámica andina en la que surgen propuestas que dice yo puedo organizar el mundo para poder subsistir y duran un tiempo y luego desaparecen y luego aparecen otras que aparecen los incas. Los incas son eso, o sea, son un pueblo que aparece con una propuesta que va a ir expandiéndose, un sistema de organización que resulta ser bastante funcional, pero que no viene de la nada. Probablemente los incas sean provenientes de la zona de Puno. Algunos consideran que ellos son herederos de la cultura tiahuanaco. Los tiahuanacos se caracterizaron por ser grandes organizadores estatales, hacer un sistema de vías de camino, sistemas de seguridad, sistemas, digamos, de provisión de alimentación, grandes descubridores de los cultivos rotativos, de los cultivos, digamos, según el tipo de tierra. Hay una serie de elementos de tiahuanaco muy impresionantes que aparecen, o sea, que son un legado, digamos, en todo caso, que los incas van a tomar. Los incas, entonces, no son un pueblo perfecto. Los incas son un pueblo pequeño que va a ir expandiéndose, ahí sí, muy parecido a los romanos, va a ir expandiéndose, pero no es que se expanda solamente por la fuerza de las armas, otro mito, sino, y en el mundo andino existe, el sistema de alianzas. Esto es importantísimo, el sistema de alianzas. Entonces, en el sistema de alianzas es, yo me uno para poder tener un objetivo común. Básicamente es eso. Pero el objetivo común no es de aniquilar al rival. El objetivo común es que mi propuesta pueda generar la provisión que necesito para poder subsistir. Y el poder se mueve en función de eso. ¿Qué es el poder para el curaca o el jefe o la cultura? El poder es el manejo de la mano de obra. El poder está en función del manejo de la tierra, pero no de poseer la tierra, sino de poder tener la mano de obra que me vaya a trabajar la tierra. Esta es una perspectiva andina, perspectiva que tenemos que tener en cuenta. Entonces los incas van a ir avanzando. No quiero quedarme en los incas, digamos, en el sentido de contar la historia desde cuando comenzaron, no quiero quedarme en eso, sino que los incas idearon un sistema de alianzas. Los incas se enfrentan a los chancas y a los pueblos de alrededor les venden la idea de que ellos tienen una propuesta mucho más asequible que la de los chancas. Los chancas son una propuesta guerrera. Sí existían pueblos guerreros como los mochicas en su momento, inclusive los chachapoyas en su momento, pero los chancas es una propuesta guerrera, ¿no? Que a partir de la fuerza militar, digamos, querían organizar el mundo andino, los chancas. Pero los incas venden la idea de que su sistema, un sistema, digamos, de reciprocidad y redistribución, era mucho más eficiente que el sistema que planteaban en este caso los chancas.
Y es así que los incas, van a ir ganando, le ganan a la propuesta chanca y mientras van avanzando se van a encontrar a propuestas que nunca van a aceptar la propuesta inca. Y es ahí cuando ahí sí los incas van a aplastar estas propuestas. Una de ellas van a ser los huancas. Se habla mucho de los chancas, pero no de los huancas. No, los huancas son un pueblo que tienen su propio sistema, su propia propuesta. Ellos no quieren saber nada con la propuesta inca, pero los sistemas de alianzas incas eran mucho más grandes que los sistemas de alianzas huancas o los sistemas de alianzas chancas. Entonces, ¿qué hacía el inca? ¿No? Persuadir. Básicamente era un poder que tenían los incas. La capacidad de persuasión, la habilidad para incorporar, eso tenían los incas. Ahora, que los incas eran respetuosos de los dioses, no lo eran. Los incas, ¿qué hacían? Llegaban a un pueblo, digamos, llegaban a un jefe de curaca. El jefe de curaca era dos cosas: si ofrece resistencia, te vamos a vencer porque somos más. Si no ofrece resistencia, te hago un trato, ¿no? Para que tú me sirvas y al mismo tiempo pues yo retribuya a tu aporte, a tu apoyo, ¿no? Tú me apoyas, yo te apoyo. Un sistema de reciprocidad y redistribución. Me voy a garantizar también que no te falte la provisión. Eso sí, no vas a tener poder. El poder lo voy a tener yo, que soy el inca. Entonces, más o menos es la idea. Entonces, ese sistema empezó a crecer. Entonces, los incas que tenían conocimiento, básicamente, ¿qué vendían los incas? ¿No? Eran grandes vendedores de una propuesta. Los incas tenían: yo sé cómo organizar para que el agua te llegue a tu zona. Yo sé cómo enseñarte a que la producción, digamos, agrícola sea mejor. ¿Correcto? Ahora, conocimientos que ellos tenían. O yo te puedo garantizar protegerte en función de un enemigo común porque tengo un sistema. Entonces, así fue avanzando el mundo inca. No es que, qué lindo los incas, no, que yo te conquisto, no se mueve así. Por eso tenemos que entender que no por gusto Atahualpa acepta pues una entrevista no tan alegre, pero acepta una entrevista pues con los conquistadores, ¿no? Son dos lógicas diferentes las que se van a enfrentar ahí, pero vamos a llegar a ese momento. Entonces, sistema de alianzas, hay que entenderlo así en el mundo andino, sistema de alianzas. Y estas alianzas son las que van a ir formando lo que mal llamamos el imperio incaico, porque no es un imperio como el imperio alemán, como el imperio español, no tiene esa idea imperial, ¿no? De repente podemos hablar de una mega confederación, de una suerte de una gran federación o un estado paternalista. Bueno, habría que pensar en algún tipo de término. Tahuantinsuyo. Creo que la palabra Tahuantinsuyo, ¿no? Es la más adecuada. El Tahuantinsuyo, ¿qué cosa es? Es un complejo sistema de alianzas estratégicas entre curacas que se someten a una autoridad que es la garantía de todo ese sistema, en este caso del Inca. Curiosamente, el sistema funcionaba. Pachacútec es el primero, Tupac Yupanqui el segundo, y la expansión no tiene que ver solamente con un carácter militar, sino con la necesidad, porque se da cuenta, por ejemplo, Pachacútec, Tupac Inca Yupanqui, y más adelante Huayna Cápac, se van a dar cuenta que mientras más grande es el sistema, es mejor, porque de esa manera los recursos están garantizados. Se dan cuenta en el camino que costa y sierra, como él ya lo había dicho Tahuantinsuyo Wari, costa y sierra están enlazados. Hay un enlace. O sea, es decir, la idea de los cultivos rotativos, la idea de la provisión de pescados y mariscos, la idea del intercambio cultural entre de cerámicas y textiles. O sea, los incas se dan cuenta que mientras más se expanden es mejor, porque así su red de aprovisionamiento es la mejor. Los caminos son fundamentales, porque el camino
mantiene nexos entre sistemas comerciales que generan una estructura sólida. Y obviamente los incas se van dando cuenta con el tiempo que deben ir añadiendo a sus expresiones, digamos que ya tienen otros más. Entre ellos, por ejemplo, los aportes tecnológicos. Una serie de aportes tecnológicos también que van a ir asimilando. Los incas son otra verdad, grandes asimiladores, ¿no? Es decir, observan que algo funciona, lo asumen, pero nunca van a reconocer que vino de otro. Ellos van a asumirlo como suyo. Y ahí viene el tema también de los dioses, ¿no? Quiero regresar al punto del tema de los dioses. Ellos dejan que el dios sea adorado, pero eliminan, esto es una verdad, eliminan el soporte cósmico o el soporte mítico de un pueblo, sacando a las élites de ese lugar y llevándolos a Cusco, para ellos instaurar su propia propuesta ideológica. Entonces, a su manera, los incas eran asesinos de mitos para poder colocar el suyo. Una verdad, entonces, respecto a los incas es que son aniquiladores de cosmovisiones. Ya con el tiempo observamos, digamos, en la historia que los incas, conforme van asimilando pueblos a través de alianzas estratégicas, van a movilizar a las élites de cada pueblo y van a instalar sus propias élites que tienen su propia propuesta de cosmovisión. Si no recuerdo, Rafael Segura planteaba la idea que los incas tenían en el Inti una nueva propuesta frente a la propuesta de Viracocha. Aquí hay que hacer otro elemento más. Viracocha era, digamos, una deidad, el dios de los dos báculos, una deidad que explicaba el mundo de una manera. Los incas tienen en el Inti o Sol una nueva religiosidad que tiene una carga ideológica. Hay que ver la religión en el mundo andino con una carga ideológica. Entonces, en ese sentido, estaban los adoradores del señor Apucontixi-Viracocha, señor de los dos báculos, pero estaba la propuesta de los incas con el Inti. Entonces la idea, conforme fue avanzando la propuesta inca, era ir desplazando la fuerza ideológica de cosmovisión de los incas por encima de la propuesta de otros dioses. Básicamente mostrar que la adoración al dios Sol era mejor. Aquí hay un elemento también importante, otra verdad. Los incas eran muy elitistas. El acceso a la información, a la parte reflexiva, a la parte del poder, conforme fueron avanzando, es cada vez más restringida. Solamente un pequeño sector tenía la posibilidad de acceder a la información estructural de todo este gran sistema del Tahuantinsuyo. Eso va a ser un pro y un contra cuando lleguen los españoles, porque justamente conforme van avanzando los incas se dan cuenta también que deben ser mucho más hábiles en el sistema de alianzas y saber con quiénes mantener alianzas y con quiénes no. Van descubriendo en el camino también, y eso lo descubren, que lo militar es importante, en el sentido que me conviene más de pronto aplastar militarmente un pueblo que establecer un sistema de alianzas según la ocasión. También se dan cuenta que a veces los sistemas de alianzas no sirven, no tiene mucho sentido aliarme de un pueblo débil, mejor lo someto por la fuerza. Pero
también se dan cuenta que en su propio sistema de alianzas estratégicas, ya no tienen tanto, o sea, no pueden usar tampoco la fuerza cada rato, porque va a haber pues una resistencia de sus mismos aliados. Entonces, en ese sistema confederado, federativo, el Tahuantinsuyo en sí, en este sistema también los incas se van dando cuenta, mientras van adquiriendo poder, que los sistemas de alianzas no son del todo adecuados. Ahora, hay otro mito, ¿no? El mito de la sucesión. Se cree que la sucesión era pues una cuestión que, ay, qué lindo, ¿no? Yo soy tu papá y ahora tú eres mi hijito y tú vas a ser el que sucede, tú eres mi Auki. No funciona así. No funciona así, ¿no? Si han visto Game of Thrones o Juego de Tronos, hay una suerte de juego de tronos entre lo que se conocen como las panacas en Cusco, ¿no? La sucesión al poder es producto de una suerte de entripados políticos ahí, de tensiones entre familias, todo esto. Entonces hay también. Entonces, conforme fue avanzando el Tahuantinsuyo, los incas se van elitizando cada vez más, ¿no? Y distanciando cada vez más de quienes fueron sus aliados en su momento. Entonces, y se van distanciando porque se dan cuenta también que van adquiriendo cada vez más poder y necesitan cada vez más espacios de confianza o líderes de confianza alrededor para poder hacer y desarrollar lo que querían desarrollar. Es el mantenimiento de la estructura que a ellos también les da un soporte. Y la abundancia, digamos, que se va a dar, la abundancia y la estructura que se va a dar, la red de caminos, el Capac Ñam, todo este sistema, mientras va extendiéndose cada vez más, va haciéndose cada vez más complejo y van apareciendo también las preocupaciones por mantener este sistema. Y surge la idea, ¿qué pasa si este aliado ya no quiere ser mi aliado? Entonces yo necesito garantizar esto. Otro elemento más, el esclavismo, porque la idea de los yanaconaje o los piñas, ¿no? Estos grupos sociales dentro del mundo andino, no es que todos vivían en libertad, no es que todos vivían en armonía, no era así. Habían sectores, digamos, sociales marginados, sectores sociales también que estaban empezando a ser desplazados por los incas. Eso es una verdad también. Ahora, ¿en qué sentido desplazados? Que no tenían pues ningún tipo de control, dominio o poder. Lo que no significaba que no les faltase pues la alimentación o la comida, que no les faltase la provisión o el lugar donde dormir, solo que no tenían acceso a poder de ningún tipo, decisorio, de ningún tipo. Entonces, no es que tampoco los incas, qué malos son. No es que es ni malo ni bueno. Simplemente los incas también descubrieron en el camino que los sistemas de los yanaconas, tener una mano de obra que no tenga ningún tipo de vínculo con un curaca y que simplemente sean una fuerza de trabajo de la que se pueda disponer a libertad, era algo mucho más práctico que establecer alianzas, porque yo, para poder usar mano de obra, tenía que hablar con el curaca, tenía que transar con el curaca que estaba aliado a otros curacas. Pero si yo tenía yanaconas, tenía piñas, que eran, digamos, sectores sociales, digamos, marginales, estos sectores sociales, digamos, me servían como mano de obra, y como una mano de obra prácticamente gratis. Entonces, convenía. Y esto va a ser quizás uno de los elementos que va a ocasionar la caída del Tahuantinsuyo. Porque el detalle, y acá es una verdad, es que era una estructura organizada, pero el mito de que los españoles destrozaron el Tahuantinsuyo no es cierto. Ya con Huayna Cápac, porque está Pachacute, que está Tompaquinca Yupanqui, ya con Huayna Cápac hay pueblos que se van dando cuenta que no quieren el sistema inca, porque a la larga van a terminar sacrificando su autonomía en pro de un sistema más grande. Es por eso que dentro del gobierno de Huayna Cápac tiene él que aplastar una serie de rebeliones, una serie de puntos de discrepancia con diferentes pueblos en diferentes partes del mundo inca, que era pues ya inmenso. Entonces
que los españoles llegan en un momento de crisis inca. O sea, ya el Tahuantinsuyo estaba empezando a vivir una crisis y un debilitamiento, producto también de la transición de ideas que tenían los incas. Es ahí, o sea, yo creo que la historia habría sido muy diferente si los incas hubieran llegado en el tiempo de Pachacútec o de Tupac Inca Yupanqui. Con Pachacútec estaban en el proceso de romance, digamos, los habitantes andinos. Con Tupac Yupanqui estaban en el momento de expansión. Tupac Yupanqui es un guerrero, o sea, si bien es un gran negociador, también ya empieza a desarrollar estrategias de guerra mucho más sofisticadas que las de Pachacútec, ¿no? Haber llegado de repente en ese tiempo habría sido otra historia, porque Tupac Yupanqui era un personaje que pensaba en el expansionismo, la lógica. Y en cambio, Huayna Cápac era un personaje que aparece más con la idea de querer mantener lo que ya se tenía, digamos, en ese momento, el momento de máxima expansión. Huayna Cápac es un negociador propiamente, un hombre que recibe todo el sistema y se ve en la necesidad de tener que replantear. Ahora, otro elemento más que también hay que darse cuenta es de que el aparato de organización con Huayna Cápac cambia de centro. No era Cusco, si bien Cusco era el centro del mundo, Huayna Cápac se desplaza en otras partes del Tahuantinsuyo, digamos, que cambia el centro de control. Ahora, entonces, no es que los españoles vinieron a destrozar el Tahuantinsuyo ya se estaba quebrando cuando ellos llegaron. O sea, ya estaba pasando por una crisis. Vamos a sacar la variante españoles. Hay un enfrentamiento entre Atahualpa y Huáscar, pero no es entre dos hijos de un mismo padre. No, es en realidad dos panacas o dos grupos digamos, que recogen a diferentes jefes curacas que se van a enfrentar, ¿no? Entonces hay que quitarle esa zona romántica, ¿no? Del hermanito que se pelea con el otro hermanito. No. Hay un tema de ahora quién controla todo este gran sistema. Entonces, cuando llegan los españoles, ya llegan a un sistema que está quebrado, que está partido. Si los españoles no habrían llegado, ahí tendríamos que ver quién habría ganado, si Atahualpa o Huáscar, las élites del Cusco o las élites, digamos, emergentes que Huayna Cápac había, digamos, fortalecido. Ahí estamos entonces ante una situación un poquito más complicada de comprender, ¿no? Entonces hay que también romper el mito de que los conquistadores vinieron y ganaron. No fue así exactamente, ¿no? En realidad tiene que ver con este sistema de alianzas ancestral, este sistema de alianzas que viene desde mucho antes. Entonces, Huayna Cápac, digamos, muere, ya hay noticias de los españoles, pero es el menor de los males, la presencia de españoles. En realidad, aquí, cuando muere Huayna Cápac, está el Tahuantinsuyo en su máxima expansión y hay una élite emergente que va a encabezar a Atahualpa, legitimado por Huayna Cápac, pero también tenemos a Huáscar, que representa pues la élite que ha estado gobernando mucho tiempo, básicamente las panacas de Cusco. Ahora, ya han habido conflictos antes, no es que Pachacútec aparece de la nada, para que aparezca, tuvo su situación, digamos, conflictiva. No lo voy a contar ahorita. El caso de Tupac Yupanqui también tuvo para que él llegara donde llegó, también tuvo su situación conflictiva para poder ser el jefe de todo este sistema del Tahuantinsuyo. Huayna Cápac también, ¿no? Vive esto, pero la situación ya con Atahualpa y Huáscar es una situación que desborda al mismo Tahuantinsuyo, porque no estaba preparado, el Tahuantinsuyo estaba preparado para resolver problemas de índole, digamos, económica, de índole hasta social, pero no política. No política. El sistema, digamos, se empieza a resquebrajar, su fragilidad
recae en lo que también es su fortaleza. Mientras el sistema de alianzas estratégicas entre curacas funcione y todos puedan acceder a la redistribución y la reciprocidad, todo bien, todo bien. Pero cuando se cae este sistema, es ahí cuando todo lo demás se cae como los naipes, ¿no? Respecto al aspecto político. ¿Por qué? Porque el aspecto económico, digamos, ya funciona por sí solo. Ya funciona por sí solo. Y los españoles van a venir a destrozar ese sistema y bueno, eso es otra historia. Ahora, también en esta pugna, ¿no? Los incas arrastran a los pueblos a tener que aliarse a un bando, ¿no? Entonces hay un grupo de curacas que van a apoyar a Atahualpa, hay un grupo de curacas que van a apoyar a Huáscar y hay un grupo de curacas que están hartos de los incas por varias razones. La primera, la idea de los yanaconas, número 1. 2, la cantidad de poder que habían tenido. 3, la imposibilidad de autonomía en función de lo que las élites estaban exigiendo, digamos las élites incas. Y 4, la desaparición sistemática de las creencias propias de cada pueblo para poder colocar las creencias incas. Pachacamac, si algún día van, es un ejemplo. Ponen el templo del sol por encima de todos los demás templos, como diciendo yo soy el que mando acá. Entonces, hay varios elementos que tenemos que tener en cuenta, y ahí con mucho cariño a los hispanófilos, los españoles vinieron a aprovechar la crisis, así de sencillo, divide y vencerás, a eso vinieron, y en ese sentido son muy astutos, ¿no? Pero no podemos negar que el mundo inca, el Tahuantinsuyo, era un sistema que funcionaba, pero como todo sistema también tenía sus detrimentos. Ahora, es en ese proceso, con la caída del sistema, ¿no?, que vamos a entrar a una fase siguiente y, digamos, la corona española va a terminar siendo el reemplazo, digamos, inesperado de algo más, de algo más complicado de lo que se puede uno imaginar. Entonces, el Team Atahualpa, el Team Huáscar, es una guerra civil, es una guerra de poder, es una guerra de élites en las que algunos no quieren participar. Entonces, esta lógica de un conflicto a gran escala, porque es un conflicto grande, que involucra muchas cosas, es en esto en que llegan los españoles con una lógica diferente. Yo no voy a decir, ay, que sí, los españoles malvados. No voy a decir, porque hay una cosa que hay que tener en cuenta, ¿no? Un mito que hay que enterrar. El mito de que los españoles vinieron como los malvados. No vienen como los malvados. Ellos vienen con otra lógica de pensamiento, que es diferente. Ahora, ¿qué están peleando en el mundo andino? Ya hay la abundancia, ya hay la estructura. El tema es quién se queda con la estructura. ¿La va a dirigir Atahualpa? ¿La va a dirigir Huáscar? ¿La va a dirigir la élite que está en Cusco? ¿La va a dirigir la élite que está en el norte con Atahualpa? ¿Quién va a dirigir el Tahuantinsuyo? ¿Quién va a dirigir la estructura? Ahora, la idea era quien ganase tenía que ver la manera de sostenerse en el tiempo a través de un sistema de alianzas. Cuando llegan los españoles, se enteran y empiezan a recoger información. Una de las cosas que se dan cuenta es que el Inca tiene una representatividad fundamental para la estructura. Eso también es una gran debilidad del Tahuantinsuyo. El Inca es la garantía divino-cósmica de la organización. Entonces, agarras al Inca, desarmas todo. Eso también es una cuestión que es importante, ¿no? Que bueno, ¿qué es lo que puede pasar también en las monarquías absolutas? Lo segundo que se dan cuenta es que los curacas se mueven en función de sus propios intereses también.
Entonces aquí hay que tener en cuenta que no podemos estar diciendo incas buenos, españoles malos. Los mismos curacas van a ir apoyando a un lado o a un otro según su beneficio, porque han crecido así. Eso es ancestral, por si acaso, ¿no? Acá tildamos de transfugismo y todo lo demás, pero yo apoyo al que me va a garantizar mi subsistencia, a eso lo apoyo. Entonces, básicamente, muchos curacas van a cambiar de huaca, ¿no? Es decir, ya no esta huaca, mi huaca no me da lo que quiero, voy a otra huaca, pues en este caso la huaca española, pues voy a ponerlo así. Entonces hay una cuestión que tenemos que considerar, hay que considerar ese elemento. Ahora, llega Pizarro a un Tahuantinsuyo partido, a un Tahuantinsuyo conflictuado y un Tahuantinsuyo dividido. Entonces, al llegar Pizarro Pizarro, Almagro y todos los demás, cuando llegan aquí, entonces se encuentran esta situación y esta posibilidad. Ahora, otra cuestión, no vinieron a conquistar. Ahora, ¿con qué mentalidad viene el español? No hay que olvidar, y aquí viene otro elemento. A ver, el hombre andino está buscando la subsistencia. Ya hay una estructura económica que funciona. Ahora, ¿quién se encarga de esa estructura? Es la cuestión. Esto ya ha pasado en el mundo andino por muchos siglos. Lo que está pasando de la guerra civil probablemente haya existido también en otros tiempos, pero no tenemos más testimonio, en los Tiahuanaco Huari, ¿no? Y los demás. Recuerden que el hombre andino está pensando en atender la urgencia que es el fenómeno del niño. Técnicamente los incas habían creado un sistema que podía resistir o soportar fenómenos del niño y sistemas de aprovisionamiento para que no le faltase a nadie. Pero resuelto ese problema, ya había otro. ¿Quién maneja ese sistema? Ese es el punto. Por otra parte, llegan los españoles. Recuerden, los españoles llegan con una idea de negocio, una idea mercantilista. Estaba el mercantilismo en boga, la acumulación de metales preciosos como resolución a la escasez. Entonces, llegan con la idea de acumular oro, plata. Esto en el aspecto económico. El español llega también en el aspecto religioso como un hombre de avanzada respecto a la evangelización con la espada. ¿Y esto por qué? Porque en 1492, además del descubrimiento de América, entre comillas, ¿no? De la llegada, en todo caso, de los españoles a América, está la cuestión fundamental de la victoria de las fuerzas, españolas sobre el último bastión musulmán que es Granada. Entonces, y obviamente se impone la cruz sobre la media luna en España. Y esto es fundamental también porque en el imaginario, en el imaginario está el Cid Campeador, el imaginario español, a punta de espada el hombre adquiere sus cargos nobiliarios, ¿no? Más o menos es la idea, a punta de espada. El otro elemento es probar fortuna para alcanzar, una situación de nobleza. Entonces el español que está viniendo no tiene nada. No viene un noble aquí. No vienen los nobles, las élites no vienen porque no tienen nada que hacer acá. Los que llegan son aventureros que quieren mejorar su situación. Y en su situación tienen dos cosas. Necesitan, el respaldo nobiliario a partir de las conquistas. Del mismo modo que el Cid Campeador fue ganando lo que ganó, la idea del español también viene acá, ¿no? Voy a ganar en nombre de la fe, en nombre de la defensa de la fe, a lo cruzada, ¿no? A lo cruzada medieval. Y al mismo tiempo voy a acumular el oro, el botín, la idea del botín. Entonces es el imaginario con el que viene el español, la acumulación. Ahora, los españoles que llegan, Pizarro es un hombre de gran habilidad, no es un enclenque, se habla de que era analfabeto, sí,
podemos decir, bueno, sí, era el alfabeto ya, ¿no? Otros van a decir, no, que sí sabía, bueno, en fin, ahí no voy a entrar en ese debate, pero lo que sí se sabe es que tiene un ojo político muy, muy interesante. Diego de Almagro es la fuerza bruta, digamos, no es que no sea brillante el hombre, pero era un hombre, digamos, especializado en lo que es las armas, el reclutamiento de soldados. Pizarro era un guerrero bastante valiente, bastante fuerte, pero Pizarro cuando llega, Francisco Pizarro, tiene el ojo político bien fino para darse cuenta dónde aliarse y dónde no, qué punto atacar y qué punto no. Ahora, cuando llegan los españoles, obviamente pues llegan y está ahí Atahualpa. Atahualpa también logró ver la debilidad de los españoles. Entonces, pero Atahualpa está pensando en una cosa, en mantenerse en el poder, y Pizarro está pensando en otra cosa. Entonces, son dos lógicas o dos cosmovisiones totalmente diferentes. No opuestas, solo diferentes. Y esa diferencia es la que tenemos que atender cuando vayamos a hablar de los virreyes. Porque otra cuestión, no olvidemos que si bien llegaron los españoles, los incas van a permanecer 40 años después. Y va a ser recién con Toledo, con el virrey Toledo, que la cuestión va a darse, digamos, en cuanto a dominio ya completo de parte del virreinato. No olvidemos que aquí también hay un elemento. En algún momento ya los incas, derrotados, reducidos, se dan cuenta que no les queda nada más que negociar, porque son los mismos curacas los que van a adherirse a la propuesta española. Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta. El Tahuantinsuyo ya está quebrado en su organización política y entran los españoles y se van a ofrecer como los que están dispuestos a apoyar a uno u otro lado, ¿no? Aduciendo que con esto van a poder beneficiarse, ¿no? Básicamente. Y aquí también hay un trance, pues, ¿no? El enemigo de mis enemigos es mi amigo. Yo Curaca, ya no quiero saber nada con los incas, pero no los puedo enfrentar solo. ¿Qué necesito? Necesito el apoyo. Los españoles ofrecen el apoyo, hay un apoyo mutuo. Los españoles se mueven con el aprovisionamiento de los pueblos andinos que los apoyan, ¿no? Los chachapoyas en su momento, los huancas, hasta los chimús también en su momento. Grupos de pueblos chancas también, ¿no? Y la idea era, básicamente, los curacas que apoyan a los españoles tenían esta lógica. Ellos quieren oro, ¿no? Ellos quieren oro y quieren un espacio, ¿no? Entonces vamos a dárselos. Los curacas se le va, ok, pero primero derrótate a los incas, pues, no, destroza a los incas, acábate a los incas, digamos, anúlalos, y después llévate lo que tengas que llevarte, de ahí vete, pues, ¿no? Porque esa era la lógica. Era como que ellos vienen por el oro y plata, ¿no? Estas cosas que para nosotros pensaban en Curaca. Por acaso para los curacas el oro y la plata no era la misma idea, ¿no? Era un aspecto ornamental, no tenía que ver con el poder, no tenía que ver con la riqueza económica. Para el curaca la riqueza económica se basaba en la mano de obra, se basaba en el cultivo de la tierra. Para el español la riqueza estaba en función de los metales preciosos. Entonces llévate todo el metal precioso, por último ya llévatelo, pero tú te vas a ir, porque si venían en barco, venían de otro lugar, lo lógico para el curaca andino es que se va a ir pues también igual, ¿no? Tampoco estaba en la lógica de ellos, o pensaban ellos que se iban a quedar, ¿no? El curaca no pensó que se iba a quedar. Ahora, ¿bajo qué términos se quedaban? Esa era también la otra cuestión. ¿Qué pensó también los curacas que estuvieron contra los incas? Básicamente es, bueno, primero que se deshagan de los incas, se debilitan, y luego entramos nosotros, pues, ¿no? Y los sacamos a ellos. La cuestión fue muy diferente, porque, ahora, Pizarro también sabe eso. Pizarro es un gran jugador, digamos, de ajedrez político, ¿no? Porque se da cuenta también que las élites lo están usando, pero también en función de eso se da cuenta de que simplemente hay que ir deshaciéndose
de las cabezas más pensantes o de los que movilizan más y quedarse con aquellos que sí le van a servir. Entonces ese jueguito de alianzas, Pizarro lo leía muy bien, ¿no? Y los curacas, digamos, pecan de subestimar al enemigo que pensaron que era su amigo. Ahí también hay un error. Entonces no podemos desmerecer el movimiento político. No fue la fuerza de las armas solamente. La fuerza de las armas es un elemento fundamental, pero vamos a ver después que con Manco Inca, bueno, no lo vamos a ver después, o tal vez a algún momento, pero con Manco Inca no es un problema adaptarse, porque los incas se adaptan a las innovaciones. Entonces, tenemos esa situación. Claro, en su momento sí van a haber abusos. Pizarro va a desplegar pues toda su fuerza, digamos, letal. Obviamente va a desplegar toda su brutalidad junto con los españoles, pero no es que han venido de frente a actuar de modo brutal. No han venido así. Eso también hay que desenterrar. No es que los españoles vinieron a desplegar toda su brutalidad a ultranza. No. La brutalidad vino conforme se van dando cuenta también que tienen que imponerse. Y no hay mejor manera de imponerse que las actitudes genocidas, ¿no? Que básicamente hay presencia de actitud genocida de los españoles, y eso no se va a negar, ¿no? Los cronistas más cercanos van a reconocer esto, ¿no? Cieza de León, más adelante también Guzmán Pomada Ayala y también Inca Garcilaso de la Vega. Y ojo, la presión y la brutalidad tiene que ver también con que en su momento también los curacas se dan cuenta que los españoles podrían ser un mal peor que el de los incas. ¿Por qué? Porque ellos tienen otra lógica. Los españoles vienen con otra lógica. Entonces, todo el aparato curacal, ¿no? Todo el aparato de alianzas estratégicas que van a boicotear a los incas, que empiezan a ser cada vez más reducidos, les empieza a pasar lo que le pasó a los chancas, cada vez los empiezan a abandonar a los incas. Este aparato curacal ya se da cuenta muy tarde que estaban pasando de una situación mala a una situación peor y hasta terrorífica, porque van a perder sus privilegios, van a perder su autonomía, van a tener que someterse, ya no por la razón, sino por la fuerza, y su misma división entre ellos, sus mismos intereses van a complotar contra ellos, ¿no? Y esto lo va a leer muy bien, lo va a leer muy bien Pizarro, y en algún momento, vamos a verlo en el transcurso de estas historias, vamos a ver en la guerra civil que el mundo andino en más de una ocasión va a hacerse a un lado para dejar que se maten los conquistadores, ¿no? Porque saben que se van a pelear Pizarro y Almagro, alerta de spoiler, ¿no? Van a empezar se van a pelear. Pero esta es la situación que quería compartir con ustedes. Mitos y verdades acerca de los incas. Entonces son los sistemas de alianzas los que se resquebrajan. Un grupo, digamos, apoyaba a Atahualpa, otro grupo a Huáscar. Saben ustedes que Huáscar muere. El grupo que apoya a Atahualpa, digamos, va a irse reduciendo. Luego el grupo que apoyaba a Huáscar, ¿no? La élite cusqueña también se va a ir reduciendo, y en todo ese proceso los españoles juegan un rol de apoyo aquí, ataco acá, mato aquí, mato allá, voy dividiendo, voy generando, digamos, la división para que no haya cohesión, para que no se puedan rebelar. Y en ese sentido, digamos, los españoles van a ir avanzando. Ahora, recordemos algo, no está viniendo otra cuestión, no está viniendo la corona española, están viniendo aventureros españoles. Eso significa que los españoles llegaron aquí como un negocio, ¿no? Se firman contratos, se llegan a acuerdos de exploración, de conquista de territorios, todo lo que se quiera, pero no está, digamos, presente la corona española, porque la corona española está en expansión y no sabe qué hacer con lo que va ganando. Con el tiempo va a ir organizando la metrópoli, el Consejo de Indias y todo lo demás, pero conforme se va expandiendo, en realidad no sabe qué hacer.
Portugal tiene todo un sistema esclavista, ya tiene su sistema, ¿no? Los británicos están recién en proceso, Francia vive su propio proceso, Holanda empieza también a explorar, pero en el caso de los gobiernos de ultramar, los españoles no saben qué hacer todavía, ¿no? Y la verdad es que no esperaban que hubiera una situación de abundancia, digamos, de recursos, como va a ser las minas de plata de Potosí. No lo esperaban. Entonces, cuando llegan los invasores españoles a invadir territorios y a ganar espacios, no es que llegan solamente con la espada, sí llegan con la espada, con el arcabuz, pero no es el único recurso para establecer su dominio. También llegan a dialogar, porque forma parte también de la cuestión. No es una cuestión meramente militar, por si acaso. Ahora, ¿las armas españolas son superiores? Claro que sí, obviamente son superiores, porque obedecen a otra lógica, ¿no? Y las lógicas, digamos, las cosmovisiones están en choque. Y de esta manera, pues voy cerrando la idea, cerrando la cuestión de los mitos y verdades respecto a los incas, ¿no? Respecto a los incas, hay que tener en cuenta también. Respecto también a los españoles, acabo de hacer algunas cuestiones de mitos y verdades respecto a los españoles. Entonces, llegan los españoles a un Tahuantinsuyo resquebrajado, aprovechan el resquebrajamiento para poder aliarse de pueblos que estaban en contra de los incas, y esto va a hacer pues que el sistema político del Tahuantinsuyo simplemente se deshaga, pero ojo, el hecho que se haya deshecho el sistema político no significa que el sistema económico se haya resquebrajado. Va a funcionar varias décadas más hasta el virrey Toledo, que hace una reorganización del virreinato ya en función de los intereses de la corona española. Bien, es lo que les puedo compartir hasta ahora. Ya entendiendo este escenario, tenemos que hablar entonces, ustedes ya conocen la historia, no quiero entrar en detalles. Llegan pues los españoles, van a llegar, van a capturar Atahualpa, más adelante lo van a ejecutar, van a haber grupos rebeldes, y los grupos rebeldes, van a enfrentarse a los españoles, van a perder de la peor manera. Va a aparecer un gran rebelde que es Manco Inca. Los españoles pusieron incas títere, básicamente van a empezar a abusar de su poder. Ese abuso de su poder le va a costar caro, porque Manco Inca va a rebelarse y va a juntarse los españoles conquistadores, en este caso Pizarro, y los conquistadores, vamos a llamarlos así, van a tener que recurrir otra vez al sistema de alianzas para enfrentar indígenas contra indígenas, y van a ganar. Manco Inca no es derrotado, en realidad se recluye en Vilcabamba. Los españoles, los conquistadores, no pueden, digamos, doblegar a esta facción que va a quedar reducida en esta zona. Todo lo que es el Tahuantinsuyo se va a reducir a un sistema de organización en Vilcabamba, lo que es ahora Cusco. Van a empezar a ver los conflictos entre Diego de Almagro y Francisco Pizarro, ¿no? Y obviamente ya también van a haber curacas que van a apoyar a Almagro, curacas que van a apoyar a Pizarro, curacas que viven de que se saquen el ancho, que se destrocen ahí entre ellos mientras ellos hacen sus cosas. Y van a empezar los conquistadores también a desplegarse a voluntad, y ahí sí, ya sin un sistema político de organización y sin un sistema de alianza, simplemente van a empezar a aplastar a quien les dé la gana, y van a empezar a tomar los territorios que les dé la gana también. Y esa es la situación que se va a vivir. Y digamos, para poder entrar ya al tema, ¿no?, que va a ser ya en otra ocasión, para poder entrar ya al tema, ¿cuál es el escenario del virreinato? El virreinato surge como una respuesta al caos que se había generado en el proceso posterior a la caída del Tahuantinsuyo. La muerte de Atahualpa decapita el sistema político del Tahuantinsuyo. Cada curaca empieza a ver cuál es su mejor aliado,
En paralelo a esto se da la situación de los almagristas y los pizarristas, los de Chile y los de Lima, digamos, algo así. Entonces es una situación muy complicada. En algún momento los curacas van a decir, bueno, que se maten entre españoles y ya nos quedamos nosotros, ya vemos qué hacemos, pero ya no hay vuelta atrás. Entonces el escenario de la aparición del primer virrey guarda profunda relación con la caída del Tahuantinsuyo, número 1. 2, la presencia de los conquistadores que pensaban tener cargos nobiliarios con lo que habían conquistado, más la acumulación de riqueza, ¿no? Número 2. Y número 3, estos sistemas de alianzas estratégicas que se fueron resquebrajando. Entonces, estos son los elementos que van a guardar relación con la presencia del primer virrey. Pero antes de hablar del primer virrey, tenemos que hablar de la guerra civil entre conquistadores. Porque los conquistadores, Pizarro, Almagro y toda su gente, decapitan el sistema político del Tahuantinsuyo, doblegan el sistema, lo destrozan, digamos, participan de nuevos sistemas, ¿no? Las gobernaturas, digamos, ¿no? Nueva Castilla, Nueva Toledo, estos sistemas, ¿no? Uno para Pizarro, otro para Almagro, en este sistema. Pero el imaginario de Pizarro y el imaginario de Almagro es la del señor medieval, no, básicamente el Cid campeador. Esa es la imagen. No es Pizarro un personaje que esté pensando en un aparato organizacional en el sentido de una industria. No. Básicamente es un señor medieval. Él está pensando en ser un marqués, por un justo no tiene el cargo, ¿no? O un conde. No está pensando en hacerse rey. Simplemente es un noble importante en estas tierras, ¿no? Y Almagro también tenía esa lógica de ser un noble importante en estas tierras. Los títulos nobiliarios es lo que buscaban ellos, ¿no? Además de tener sus vasallos, y sus vasallos darle los recursos y vivir de esa manera y tener su castillo. Esa es la idea del pensamiento español. Para este momento el curaca es muy pragmático. Oye, ya tú vas a ser, tú vas a ser el nuevo Inca, pues no, ya te voy a hacer caso, te doy lo que necesitas y me dejas tranquilo. Con el tiempo se dan cuenta que los españoles quieren más y quieren hacer otras cosas diferentes, o tienen otros intereses diferentes a los intereses de los curacas. Y en ese sistema de desorden y de caos, ¿no? Va a aparecer la corona española. Ahora, ahí hay un elemento interesante. La corona española permite a Pizarro, permite a Almagro, los deja, digamos, siempre que se entreguen los recursos que se necesitan, pero la corona española está mirando atentamente. Y bueno, se puede decir que están esperando que se equivoquen los conquistadores, ¿no? Que bueno, de seso a este nivel no tenían mucho seso de a este nivel. Entonces no van a poder hacer mucho también, ¿no? Una vez que ganaron lo que ganaron, están pasando en la recolección de riquezas, y ese va a ser el pleito. Vamos a verlo en otra transmisión, ya la guerra civil entre conquistadores, como el tema de la acumulación de metales preciosos, ¿no? Y la idea del título nobiliario va a repercutir en la guerra civil entre almagristas y pizarristas. Muy bien, es lo que tenía que decir. La verdad, me he desfogado mucho sobre este tema, que lo tenía ahí atravesado, y ha sido un gusto pues compartir con ustedes toda esta información amplia, y agradezco a ustedes por todo su apoyo. Agradezco también profundamente sus aportes. Todo aporte es bienvenido. Y vayamos entonces a hablar la próxima vez que nos encontremos. Vamos a hablar acerca de las guerras civiles entre conquistadores, porque ahí ya va a aparecer el primer virrey, y de ahí vamos a empezar a hablar de los virreyes y qué funciones tuvieron, y cómo el mundo andino pasa de ser algo aislado a convertirse en un elemento, en un aspecto protagónico dentro del escenario mundial, porque no tenemos que olvidar las minas de Potosí y las minas de azogue de Huancavelica en Sudamérica, que van a ser fundamentales
para sostener el imperio español